Estimados amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a estos especiales que estamos llevando a cabo con ocasión de los 50 años del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante, con la cual comenzó la operación de supresión del santo sacrificio de la misa. Aquellos que nos han seguido saben que después de haber estudiado la historia de la Santa Misa, desde San Pedro hasta San Pío V, después de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano y sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos de la nueva misa. Luego de haber considerado el jansenismo, el anglicanismo y el conciliábulo de Pistoia, hemos seguido de cerca la bien llamada herejía antilitúrgica y la obra de restauración llevada a cabo por Don Guéranger, dando inicio al movimiento litúrgico. Luego tuvimos que emprender el estudio de la desviación de este movimiento litúrgico, desviación que desembocará en la nueva misa. En los últimos especiales comenzamos el estudio de los antecedentes inmediatos de la nueva misa, es decir, el análisis de la liturgia durante el preconcilio y lo sucedido durante el conciliábulo Vaticano II, la revolución conciliar. Hoy concluimos con los antecedentes inmediatos, considerando los cambios después del conciliábulo. Vemos entonces hoy la liturgia durante el posconcilio. Cuando se estudia la evolución del movimiento litúrgico desviado, se tiende a considerar la Constitución Sacrosanctum Concilium como el punto de llegada, el término de aquella evolución, y nada más lejos de la realidad. Para los innovadores modernistas, la Constitución, por el contrario, estableció un punto de partida, bastante imperfecto e incluso conservador para ellos, y como tal debía ser dejado de lado. En efecto, la Constitución era sólo el documento inicial en el cual se apoyarían ellos para comenzar a introducir las reformas subsiguientes. Se trataba de un momento de transición, del paso del concilio al concilium, que veremos inmediatamente de qué se trata. Se puso en marcha entonces una máquina que no se detendría hasta llegar al Novus Ordo Missae. Es importante comprender esto. Se pone en marcha entonces toda una maquinaria que lleva necesariamente a la nueva misa. Veremos cómo, al sucederse los documentos elaborados por el concilium, cada nuevo paso se basará no ya en la Constitución conciliar, sino en el documento inmediatamente anterior. De modo tal que, con sorprendente rapidez, las reformas habrán ido mucho más lejos de lo que permitía suponer la letra de Sacrosanctum Concilium, la Constitución conciliar. Los innovadores invocarán siempre el espíritu del concilio, en lugar de su letra, la cual, ya sabemos, tampoco es totalmente conforme a la doctrina católica. Y aunque pueda sorprender, todo esto sucedió en perfecta coherencia. Sus reformas no fueron otra cosa que el desarrollo extremo de los principios aceptados por los padres conciliares, principios que venían inoculándose desde principios del siglo XX. Veremos entonces, paso a paso, documento a documento, todo cómo se fue modificando la liturgia después de la Constitución conciliar Sacrosanctum Concilium. El 25 de enero de 1964,
Pablo VI, por el motu proprio Sacram Liturgiam, pone en inmediata aplicación ciertas disposiciones de la Constitución conciliar y anuncia la creación de una comisión especial encargada de poner en aplicación dicha Constitución. Se trata, pues, de un documento de singular importancia por las notables consecuencias que tendrán sus disposiciones. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, la creación del Concilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, es decir, un consejo encargado de la revisión de los ritos y libros litúrgicos y en general de la práctica de los principios enunciados por la Constitución conciliar. En segundo lugar, este motu proprio introduce las primeras alteraciones en el oficio divino, suprimiendo algunas horas canónicas, autorizando para rezarlo privadamente en vernáculo y concediendo al obispo la facultad de dispensar de la obligación de rezarlo. En tercer lugar, confía el cuidado de la liturgia a las conferencias episcopales en lo referente por el momento a la introducción, uso y límites del idioma vernáculo en la liturgia. Esta última disposición implica un paso de incalculables consecuencias. Hasta entonces, la Santa Sede Romana se había reservado siempre los poderes en materia litúrgica. Pablo VI cede parte de dichos poderes a las distintas conferencias episcopales. Las consecuencias de dicha transferencia son obvias. Primera, la descentralización de la regulación de la liturgia llevará a que Roma pierda el control directo sobre las innovaciones litúrgicas, pues admite un cuerpo intermedio, fácilmente influenciable por los reformadores, cuando no directamente comprometido con ellos mismos. Otra consecuencia, se destruye la unidad del culto litúrgico, pues nada indica que las diferentes conferencias episcopales necesariamente deban ponerse de acuerdo para reglamentar las dichas formas de la oración de la Iglesia. Esto se va a agravar cuando dentro de la misma conferencia episcopal aparezcan las comisiones de liturgia de cada diócesis. Y todavía más cuando aparezcan en cada parroquia esa comisión de liturgia. De modo tal que la misa, por ejemplo, o los sacramentos, no serán celebrados, administrados de la misma manera, no digo en un país que en otro, en una parroquia, apenas a distancias de cuadras, de kilómetros de la otra parroquia. Se destruye la unidad del culto litúrgico. Tercera consecuencia, aumentará la autoridad de las conferencias episcopales en detrimento de la autoridad de la sede romana. Es la democratización de la Iglesia. Asimismo, pueden hallarse en este documento, en este motu proprio Sacram Liturgiam, algunos errores ya señalados a propósito de la desviación del movimiento litúrgico. Primero, la sobrevalorización del aspecto pastoral de la liturgia, al recomendar, por ejemplo, que la homilía dominical constituya una verdadera catequesis dentro de la misa, así como que los sacramentos del matrimonio y de la confirmación se administren intramisa. Segundo error, en el mismo sentido, debe colocarse la posibilidad de alterar la oración pública de la Iglesia por motivos pastorales. Así, la facultad de dispensa del rezo del oficio es concedida para facilitar el ministerio pastoral y hacer que los ministros obligados al oficio no pierdan nada de su piedad personal y estén más íntimamente unidos a Dios. Así dice el documento, pero difícilmente se ve cómo podrán estarlo si se les permite reducir las horas de oración. ¿Se dan cuenta ustedes esa herejía antilitúrgica, la contradicción?
Con tal reforma se perfila pues otro aspecto de la preocupación pastoral, la preeminencia de las actividades exteriores, comunitarias, y de la piedad colectivista sobre la piedad personal. Tercer error, el arqueologismo, pues el mismo Bugnini, comentando este documento, este motu proprio, ha fundamentado la recomendación de la administración de los sacramentos dentro de la misa sobre la base de que fue durante siglos la práctica común en la Iglesia. Esto respecto entonces al primer documento que aparece todavía sin haber concluido el Conciliábulo Vaticano II. Pasamos entonces ahora al Concilium, con S, no Concilium, sino Concilium. En su discurso del 4 de diciembre de 1963, Pablo VI ya había anunciado la creación de comisiones especiales para poner en práctica las primeras decisiones conciliares. El motu proprio Sacram Liturgiam anunció, como hemos visto, la creación de una comisión específica, el Concilium, para la aplicación de la Constitución de la Sagrada Liturgia. Este fue efectivamente constituido el 29 de febrero de 1964, confiando sus puestos a los elementos más avanzados del movimiento litúrgico desviado. En particular, la presidencia al cardenal Lercaro y el secretariado al padre Bugnini, ya conocidos por nosotros por su modernismo y algo más. Bugnini particularmente era masón. El Concilium va a funcionar hasta 1969. Todo el año 1964, 65, 66, 67, 68, hasta la elaboración y puesta en práctica de la Misa Nueva. Y va a funcionar como un verdadero tribunal de excepción, desposeyendo a la Sagrada Congregación de Ritos de casi todos sus poderes. Incluso Pablo VI intervendrá personalmente el 20 de octubre de 1964 y el 7 de enero de 1965 para sostener al Concilium, entonces en conflicto con la congregación romana. En su dinámica, aunque compleja organización, al decir de Bugnini, sus miembros se repartirán en dos grandes grupos. Prestemos atención entonces, en su dinámica, aunque compleja organización, vamos a ver dos grupos. Primero, el Concilium oficial, como lo llaman ellos, con sus integrantes elegidos por Pablo VI y en su mayor parte formados por personajes eclesiásticos reconocidamente comprometidos con el movimiento litúrgico. Los cardenales Lercaro, Bea, Ritter, Silva Enrique, los monseñores Holliman, Sauner, Van Bucum, Negao, Gauno y el infaltable padre Bugnini como secretario general. Y el segundo grupo, los consultores y expertos. Tenemos el concilio oficial, por una parte, prácticamente todos ellos comprometidos, sus miembros, con el movimiento litúrgico, y segundo grupo, los consultores y expertos, elegidos por el concilium, que llegarán a ser más de 200, repartidos en 42 comisiones diferentes, y quienes serán los que realicen efectivamente las reformas presentadas a Pablo VI después a través del Concilium oficial. Esto lo explica Bugnini en su dinámica, aunque compleja organización. Tenemos estos dos grupos: el Concilium oficial, copado por los modernistas, y lo que es peor, los consultores y expertos, más de 200, 42 comisiones diferentes,
que serán las encargadas de elaborar los documentos y que luego ese concilium oficial presentará para su promulgación. Entre los integrantes de la Comisión para la Reforma del Rito de la Misa, recordemos eran más de 200 los miembros en 42 comisiones, pues bien, una de esas comisiones era la encargada de la reforma del rito de la misa. Entre los integrantes de esta comisión se encontraban los padres Jugman, G. y Boyer, don Cipriano Vagaghini, don Bote, monseñor Journel, y su presidente era monseñor Wagner, director del Instituto Litúrgico de Treveris, instituto que tuviera estrechos contactos con el Centro de Pastoral Litúrgica. Vemos entonces que la comisión encargada de reformar el rito de la misa estaba en manos de modernistas. Además, debe contarse con la presencia de 6 observadores protestantes que tendrán activa participación en la reforma del Ordo Missae, pues como reconociera Monseñor Baum, integrante de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, son palabras de él, no están simplemente ahí como observadores, sino también como consultores y participan plenamente en las discusiones sobre la renovación litúrgica católica. En una de esas comisiones, entonces, la encargada para la reforma del rito de la misa, además de estar copada por los modernistas Jugman, G., Boyer, don Bote, etc., había 6 pastores protestantes, que no estaban allí simplemente como observadores, sino también como consultores y que participaban plenamente en las discusiones sobre la renovación litúrgica católica. El objetivo principal del concilio fue establecido por el mismo Pablo VI. Son sus palabras: hacer la liturgia más pura, más genuina, más próxima a sus fuentes de verdad y de gracia, más apta para ser patrimonio espiritual del pueblo. Estas son palabras de Pablo VI en la locución en la clausura de la segunda sesión del conciliábulo, el miércoles 4 de diciembre de 1963. Se puede confrontar en el Observatorio Romano, edición en español, el número 602, página 6. Hacer la liturgia más pura, porque antes era impura, más genuina, porque antes era bastarda, más próxima a sus fuentes de verdad y de gracia, porque antes estaba alejada de las fuentes de verdad y de gracia, más apta para ser patrimonio espiritual del pueblo. Vean ustedes el caradurismo de esta gente. Estos son los que después, apenas uno llega a esgrimir la más mínima crítica, la más mínima observación, enseguida se defienden, diciendo: habéis atacado mi augusta persona, habéis atacado el sacrosanto concilio. Cómo desprecian todo el pasado de la Iglesia, cómo desprecian la tradición y la doctrina genuina de la Iglesia. De tales errores, arqueologismo, comunitarismo, preocupación excluyente por la inteligibilidad de los ritos, de tales errores planteados como principios rectores y como meta de las reformas, solo podían surgir frutos venenosos, esos mismos que padecemos desde hace 50 años. Bunini, maestro consumado en estos menesteres, ha expuesto el método que seguirían los reformadores. Son sus palabras: para que el paso de lo viejo a lo nuevo ocurra sin solución de continuidad, sin repentinos contrastes o perjudiciales retrocesos, sino por medio de una gradual y natural evolución, hasta la perfecta restauración de toda la maravillosa obra maestra que es la Sagrada Liturgia. Encontramos estas palabras en el Observatorio Romano, edición en español, número 602, también, página 6. Edición en español del Observatorio Romano, 602, página 6.
El método que iban a seguir era para que el paso de lo viejo a lo nuevo ocurra sin solución de continuidad, sin repentinos contrastes, sin perjudiciales retrocesos. Ellos van a seguir ese método por medio de una gradual y natural evolución hasta la perfecta restauración de toda la maravillosa obra maestra que es la Sagrada Liturgia. Palabras de un masón. Entre otras lindezas, el padre Bunini declaró en el Observatore Romano del 19 de marzo de 1965: la oración de la Iglesia no debe ser un motivo de malestar espiritual para nadie, y que es preciso apartar toda piedra que pueda constituir, aunque más no fuera la sombra de un riesgo de estorbo o de disgusto para nuestros hermanos separados. Es preciso apartar toda piedra que pudiera constituir, aunque más no fuera la sombra de un riesgo de estorbo o de disgusto para nuestros hermanos separados. Así va a trabajar el concilio. Toda la acción del concilium se basará sobre los principios erróneos que ya hemos ido señalando en estos especiales. Primero, el regreso a las fuentes, el arcaísmo, el arqueologismo denunciado por Pío XII en Mediator Dei, es decir, romper la tradición viviente para reconstruir artificialmente estructuras muertas. Segundo error, la desacralización, consecuencia forzosa de ese primitivismo artificial, que en vez de revalorizar lo sagrado, conduce hacia lo profano, hacia lo bergoliano, lo decime Jorge que sufrimos hoy en día. Tercer error, la obsesiva preocupación por la inteligibilidad de los ritos, que lleva implícito el desprecio hacia la capacidad intelectual de las generaciones anteriores y que bajo la apariencia de exaltar la comprensión lleva irremisiblemente hacia una simplificación tal que parece considerar a los fieles católicos como una generación de retardados, lo cual han conseguido gestar sin lugar a dudas. Hoy son verdaderamente retardados. Cuarto error, el comunitarismo, es decir, la alteración y la sobrevalorización de la importancia de la comunidad, y que en realidad es más el culto de las masas propio del comunismo que un verdadero espíritu comunitario. Quinto error, el activismo, las manifestaciones meramente físicas de la participación en los ritos, convertidas en lo único importante, en el único signo por el cual se valora la espiritualidad de una comunidad. Y los vemos en cada una de esas ceremonias, con ocasión, por ejemplo, de las Jornadas Internacionales de la Juventud. Activismo, manifestaciones meramente físicas, ridículas, no solamente de los obispos danzando al son del tum tum, sino hasta incluso de los mismos jóvenes que de católico no tienen nada. Sexto error, todos esos errores confluyen en uno solo, la sustitución progresiva del culto de Dios por el culto del hombre. Anoto aquí que Luis Salerón, en el capítulo 2 de su libro, La Nueva Misa, analiza detalladamente estos puntos, estos errores, con el título Los temas del ayornamiento. Recomiendo la lectura de ese capítulo, Los temas del ayornamiento, en el libro de Luis Salerón, La Nueva Misa, donde él analiza estos errores: el regreso a las fuentes, la desacralización, la obsesiva preocupación por la inteligibilidad, el comunitarismo, el activismo y el culto del hombre. Las tareas del concilium comenzaron inmediatamente. La primera reunión plenaria, realizada solo 11 días después de su creación efectiva, fijó los objetivos inmediatos: elaborar una instrucción
para especificar el motu proprio Sacram Liturgiam respecto de las tareas de las conferencias episcopales en materia de liturgia. Recuerden, el motu proprio es el primer documento entonces, después de la Constitución Conciliar sobre liturgia. Pues bien, el concilio elabora una instrucción para especificar el motu proprio. Yo les dije que cada nuevo documento se va a basar en el inmediatamente anterior. Entonces, el motu proprio Sacram Liturgiam especifica a la Sacrosanctum Concilium. El Concilium ahora va a elaborar una instrucción para especificar el motu proprio Sacram Liturgiam, y así sucesivamente. Y cada vez un paso más, un paso más, un paso más. 11 días después de su creación, entonces, determina elaborar una instrucción para especificar ese motu propio. Además, constituir grupos de estudios para cada rito o para cada reforma proyectada. Constituir grupos de estudios para cada rito o para cada reforma proyectada. Imagínense ustedes el trabajo que va a hacer esta gente. Tercero, proporcionar a esos grupos una selecta biografía compilada por los monjes de la abadía benedictina de Mont César, en Lovaina. Ellos le van a proporcionar la bibliografía compilada por estos monjes que son del movimiento litúrgico desviado. Además, iniciar de inmediato la revisión del Salterio y la elaboración de un rito de concelebración. Esta tarea fue cumplida con tanta rapidez y con tanto entusiasmo que en poco menos de un mes ya se había realizado la primera concelebración ad experimentum. Pero indicamos una vez más iniciar de inmediato la revisión del Salterio. Primero, todavía cuando estaba Pío XII, se hizo pasar la aguja y el hilo de la revisión del Salterio en su versión latina, y nos proporcionaron esa versión perfecta, de un latín perfecto, que coincidía perfectamente con el original. Y ahora, revisión del Salterio. Ya se los dije en los especiales anteriores, cómo esta gente no tiene el más mínimo interés por la palabra de Dios. Es destruir, destruir, destruir. Entonces, atención a aquellos que se basan, ¿no es cierto?, en aquel trabajo de Bea durante el pontificado de Pío XII. Son pasos nada más en la destrucción, en la revolución. En la segunda reunión del concilium, al mes siguiente, podía ya presentar la primera redacción de los documentos sobre la concelebración y sobre la comunión bajo las dos especies. De allí en adelante, esta restauración litúrgica continuará a ritmo acelerado. Y entonces cabe la pregunta: ¿cómo explicar un trabajo tan veloz, tan prolífico? No ciertamente por un milagro de espontaneidad y esfuerzo, sino más simplemente son los frutos largamente madurados del movimiento litúrgico desviado. Son documentos que muchos años antes ya habían sido pensados y planeados hasta en sus más mínimos detalles. Llegamos así a un nuevo documento, la primera instrucción, que lleva por título Inter Ecumenici. Presentada a Pablo VI el 26 de junio, fue publicada el 26 de septiembre de 1964 y entró en vigor el 7 de marzo de 1965. Los principios generales de esta instrucción, en la cual basa todas sus disposiciones, son los siguientes. Primero, promover
la activa participación de los fieles en la liturgia. Y segundo, preocupación obsesiva por el aspecto pastoral didáctico de la liturgia. Activa participación de los fieles, preocupación obsesiva por el aspecto pastoral didáctico. Las reformas que sancionó son de una gran importancia y de gravísimas consecuencias. Respecto a la regulación en materia litúrgica, la Santa Sede y los obispos comparten sus poderes en esta materia con la Conferencia Episcopal. Roma se reserva lo que se refiere a la Iglesia Universal y a la aprobación de las decisiones episcopales, pero se muestra dispuesta a acceder a las propuestas y a los requerimientos de las diversas conferencias episcopales. Por su parte, cada obispo en su diócesis debe actuar en total acuerdo con Roma y con la conferencia episcopal de su país. Y la conferencia episcopal deberá elegir una comisión de liturgia que se ocupará de los estudios y experimentos litúrgicos y favorecerá las iniciativas prácticas. En síntesis, en cada nación todo el poder en materia litúrgica quedará de hecho en manos de la conferencia episcopal. Y esto va en detrimento no solo de la autoridad de Roma, sino también incluso de la autoridad del obispo en su diócesis. Respecto al Ordo Missae, en concreto, establece las primeras alteraciones de importancia. En aras del comunitarismo, de la inteligibilidad y del espíritu de los tiempos, suprime el Salmo Iudicame, el último Evangelio y las oraciones finales. Las oraciones al pie del altar, el Iudicame, las oraciones finales, las leoninas, las 3 Ave Marías, con la salve, etc., y la oración a San Miguel Arcángel, y el último Evangelio eliminados. ¿Por qué? Y por el comunitarismo, entiéndalo, por la inteligibilidad, por el espíritu de los tiempos. Esas son palabras de este documento. Padres, se están burlando de nosotros, por supuesto. Ese documento establece las primeras alteraciones de importancia. Ya en el año 65, eliminado el Iudicame, el último Evangelio y las oraciones finales. Asimismo, el celebrante ya no puede rezar privadamente las partes que reza o canta la comunidad o el coro. Se autoriza la lengua vernácula en las lecciones, epístola, evangelio, cantos del ordinario, introito, ofertorio, fórmulas de comunión y Padre Nuestro. En una palabra, en todos los ritos, salvo el prefacio y el canon de la misa. Pero abre la puerta a futuras ampliaciones de este permiso, al afirmar que sólo Roma puede otorgar permiso para utilizar el vernáculo en aquellas partes que el celebrante canta o reza solo, lo cual incluye necesariamente el prefacio y el canon. Pero solamente Roma puede hacerlo. Pues bien, en el próximo documento veremos que Roma lo hace. Además, indica que las traducciones de los textos litúrgicos deben hacerse sobre el latín, como así también las de los textos bíblicos. Pero dicha versión también puede revisarse sobre las lenguas originales o sobre una versión más clara. En otras palabras, que se puede utilizar la versión que se quiera. La genuflexión del celebrante ante las especies consagradas solo debe efectuarse después de la elevación y del amén del pueblo. En esta reforma se ve claramente la influencia de los observadores protestantes, para quienes la presencia real, espiritual de Cristo solo se opera por la fe del pueblo, no por la propia virtud de las palabras consagratorias que hacen que la presencia sea verdadera, real y sustancial. Estos errores entonces respecto del Ordo Missae. Respecto al oficio, extiende la facultad de dispensa no solo al obispo,
sino también a los superiores religiosos. El rezo coral debe efectuarse en latín, pero privadamente se puede autorizar el vernáculo para aquellos en que el uso del latín constituye una seria dificultad para cumplir la obligación de rezar el oficio. Recuerden que hacía apenas 6 años, en el otro documento, en la encíclica sobre el latín, Juan XXIII decía que en los seminarios, en los conventos, los candidatos al sacerdocio, a la vida religiosa, tenían que estudiar latín. Ahora les dicen que pueden utilizar el vernáculo cuando el uso del latín constituye una seria dificultad para cumplir la obligación de rezar el oficio. Y entonces, en vez de enseñarles, de cultivarlos, de hacerlos cultos, los hacen más brutos. Ya se inauguran entonces los semi-asnarios. Respecto al ordenamiento del santuario, el orden que tiene que tener el santuario, el edificio, la iglesia, el templo, vemos 2 reformas fundamentales en este documento. El altar debe estar cara al pueblo. Pero ahora, el documento, al analizar las reformas que se introducen en el Ordo Missae, no aclara que la misa se celebrará de cara al pueblo. Y entonces puede darse el caso de que delante del altar tradicional ponen la mesa de planchar, pero sobre ella siguen diciendo la misa de espalda al pueblo. Vaya a entenderlos a estos. Pero ya introducen el altar de cara al pueblo. Y el tabernáculo puede estar en el altar o fuera de él. Ahora bien, en un altar de frente a los fieles, el tabernáculo es un estorbo, de modo que se logrará que de hecho esté siempre fuera del altar, a un costado. En resumen, fueron muchas las rúbricas de la Santa Misa, las que fueron suprimidas o modificadas, y por primera vez se confiaron poderes litúrgicos a las conferencias episcopales. Nuevo paso, la segunda instrucción, 3 Habinc Annos, publicada el 4 de mayo de 1967. Vamos viendo cómo se suceden los documentos. Esta instrucción, entonces, del 4 de mayo del 67, plantea como objetivos una mayor participación de los fieles y la inteligibilidad de los ritos. Vemos cómo van machacando. Con las reformas que introduce, el rito de la misa acaba por desaparecer en un híbrido tan extraño que hace aparecer como necesaria la formulación de un novus ordo. Introduce la lengua vernácula en el canon de la misa, en el oficio, incluso cuando se reza en coro, y en el ritual del sacramento del orden. Respecto a los ornamentos, suprime el uso del manípulo, porque justamente debe ser en contra de la inteligibilidad de los ritos o de la participación de los fieles en él. Imagínense con el manípulo, cómo molesta el sacerdote, no permite que los fieles participen o entiendan los ritos. Durante siglos se usó el manípulo y todo el mundo entendía. Ahora nadie entiende nada. Yo personalmente he visto en las reliquias, en el cuerpo incorrupto de San Juan Bosco, en Torino, estas bestias, porque son bestias, le sacaron el manípulo. Está revestido él con los ornamentos sacerdotales y le han sacado el manípulo. ¿Por qué? Y porque los fieles que se acercasen a ver esa reliquia estaría indicando con un dedo acusador a aquellos que no lo utilizan. Entonces, como ya no se utiliza, se lo sacan a la reliquia, aunque San Juan Bosco jamás rezó una sola misa sin el manípulo. Suprime entonces el uso del manípulo, reduce los salmos del oficio en los días de fiesta. ¿Por qué? Dado que en tales días son mayores las actividades pastorales. Entonces tienen tanto que hacer estos religiosos, estos sacerdotes, que hay que reducirles el oficio.
Las reformas principales se refieren, sin embargo, al ordo mise. Según el sepulturero de la misa, el inefable Bugnini, estas variaciones introducidas en el ordo eran sin importancia. Palabras de él se refieren por lo general a ceremonias que reclaman una mayor agilidad, debido a que la celebración en lengua vernácula y frecuentemente frente a la asamblea hace que algunos gestos resulten anacrónicos y superfluos y que por lo tanto, sobre todo en algunos ambientes donde ha aumentado el interés por la liturgia, provoquen incomprensión y fastidio. Les repito estas palabras y les voy explicando si es necesario o comentando. Las reformas entonces principales en el ordo mise, según el propio Bugnini, eran cosas sin importancia. Se referían por lo general a ceremonias que reclaman una mayor agilidad. ¿Y por qué reclaman una mayor agilidad? Y debido a que la celebración en lengua vernácula, claro, es más ágil que el latín. Frecuentemente frente a la asamblea han introducido primero la misa cara al pueblo y ahora, en virtud de esto, reclaman mayor agilidad. Y como reclaman mayor agilidad, hay que modificar o suprimir ciertas ceremonias. ¿Por qué? Y porque hace que algunos gestos resulten anacrónicos y superfluos. Y que por lo tanto, sobre todo en algunos ambientes, donde ha aumentado el interés por la liturgia, provoquen incomprensión y fastidio. Vean qué desprecio por la tradición, qué desprecio por 1967 años de vida de la Iglesia. Eso lo pueden encontrar en el Observatorio Romano, en la edición en español, número 754, página 6. ¿Y cuáles son, se preguntarán ustedes, dichas reformas? Aquellas que han conseguido una mayor agilidad, que han suprimido gestos que eran anacrónicos o superfluos, que provocaban incomprensión y fastidio. ¿Cuáles son esas reformas? Primero, permite que el canon de la misa sea recitado no solo en lengua vulgar, sino también en voz alta. Vean ustedes la agilidad. La voz alta da más agilidad. Da mayor comprensión. No fastidia. En cambio, la voz baja fastidia. Entonces, permite que el canon de la misa sea recitado no solo en lengua vulgar, sino también en voz alta. Reforma esta que fuera preparada por el rito de concelebración anteriormente aceptado por Pablo VI, y en el cual se establecía que los concelebrantes los rezaran en voz alta. Obviamente, si van a concelebrar, no pueden hacerlo en voz baja, porque tienen que seguirse, porque el que se adelante en la concelebración, el que se adelanta al pronunciar las palabras de la consagración, es el único que consagra y los otros, sus palabras quedarían en el aire. Pero bueno, a ese nivel tenemos que nosotros tratar esta gente, justamente, que se cree que es perspicaz, llega a estas tonterías. Segunda reforma, suprime todos los gestos que significan adoración a la presencia real. ¿Ustedes se dan cuenta? Incomprensión, fastidio, agilidad, cosas anacrónicas, superfluas. No, profanación, desacralización. Suprime todos los gestos que significan adoración a la presencia real, genuflexiones, ósculos, signos de la cruz sobre las especies, unión de los dedos después de la consagración. Imagínense
incomprensión y fastidio porque el sacerdote mantenga el dedo pulgar y el índice de cada mano que ha tocado el cuerpo de Cristo para que, por las dudas, ninguna partícula vaya a parar, vaya a saber dónde. No, profanación. Estas alteraciones, como se ve, acentúan aún más el sentido protestante que se le quiere dar a la misa. Con el canon en voz alta, la consagración se convierte en el relato de la cena y ya no en la renovación del sacrificio. Con la supresión de los gestos de adoración, la presencia de Cristo ya no es verdadera, real y sustancial bajo las especies, sino solo espiritual en la comunidad. No queda ya más que un solo paso: rehacer todo el Ordo Missae para adaptarlo a las necesidades de nuestros tiempos, como son sus propias palabras. La revolución se radicaliza más y más. Esta instrucción general fue la segunda para aplicar debidamente la Constitución Sacrosanctum Concilium. Destaquemos el adverbio debidamente. Ellos sabían lo que querían hacer y lo hacían. Pero esto no bastaba a los innovadores. La misa tridentina, incluso mutilada, reformada, seguía siendo un obstáculo para el ecumenismo, para ese cristianismo universal tan deseado. El cardenal Lercaro y el padre Bunini no habían perdido el tiempo desde el concilio. Antes bien, en 3 años, habían logrado poner a punto una nueva liturgia de la misa, conforme en todos los puntos a las desiderata del movimiento litúrgico ecuménico, es decir, a los deseos de ese movimiento desviado. La quinta esencia de la herejía antilitúrgica iba a ver el día. Y llegamos así a la misa normativa. Se bautizó a ese nuevo engendro bastardo misa normativa, y se lo presentó ante los obispos reunidos en Roma, en sínodo, el 24 de octubre de 1967, donde fue celebrada por el mismo Bunini, su progenitor. En esta misa, entre comillas, porque de misa no tenía nada, se suprimían el Kyrie, el Gloria y el ofertorio. Se transformaba el Confiteor. Se suprimía todo lo que hiciera referencia a la ofrenda personal del sacerdote, reemplazándolo por el ofrecimiento comunitario. Se proponían 4 cánones distintos a elección. Se modificaban las palabras de la consagración. Se utilizaba solamente la lengua vernácula. Y aquí el relato que el Courrier de Rome dio del acontecimiento. Este es un comentario en contra de esa misa normativa, y bastante irónico, por cierto, y vale la pena entonces prestar atención porque es una buena crítica. El Courrier de Rome entonces critica esa misa normativa, y lo hace con estas palabras: un estreno en la Capilla Sistina. Es la misa normativa, montada en los estudios de la comisión Lercaro-Bunini, que queremos hablar. Por una delicada atención, los productores, antes de someter su invento al voto del sínodo, habían querido ejecutar ante ellos una representación general. Había que probar. Antes de actuar, se había explicado a los 183 prelados que se tenían que imaginar haciendo el papel de los parroquianos, asistiendo a la nueva misa, activa, consciente, comunitaria, simplificada. 6 seminaristas harían la Schola Cantorum, un lector leería las 2 lecturas, y el padre Bunini se esforzaría por celebrar y pronunciar la homilía. Esta misa normativa, continúa el Courrier de Rome, esta misa normativa estaría llamada a reemplazar aquella que San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino, San Felipe Neri, Bossuet, el cura de Ars, celebraron sin sospechar jamás que celebraban una misa pasiva, inconsciente, individualista y complicada. La misa normativa suprime el Kyrie, el Gloria y el ofertorio, pulveriza el Confiteor, pasa por alto la intercesión de los santos, el recuerdo de las almas del purgatorio, todo lo que expresa la ofrenda personal del sacerdote humano.
propone 4 cánones de recambio, corrige las palabras de la consagración y, por supuesto, reemplaza el latín por el idioma nacional. Con el fin de quitar toda duda en el espíritu de nuestros lectores, debemos precisar que esta misa experimental quería ser una misa verdadera, un verdadero sacrificio con presencia real de la víctima santa del Calvario. Hasta aquí el comentario de Courrier de Rome, número 19 del 1 de noviembre de 1967. Puesta a votación, el 27 de octubre obtuvo un relativo fracaso. Los obispos rechazaron esta misa en la votación del 27 de octubre de 1967 con 71 placet, 43 non placet y 62 placet justa modum y solamente 4 abstenciones. No dio el número para que pasara la aprobación. El relativo fracaso de la misa normativa no desanimó al concilio. Pablo VI pondría su autoridad en la balanza. Y en efecto, Pablo VI introdujo a la fuerza la misa normativa con solo pequeñas modificaciones, publicando el 3 de abril de 1969 la Constitución Missale Romanum. El 6 de abril, la Sagrada Congregación de Ritos promulgaba el Novus Ordo Missae con su Institutio Generalis. El nuevo misaloide debía entrar en vigor el 30 de noviembre de 1969. El concilium había llevado a cabo la revolución litúrgica, podía desaparecer satisfecho. El 8 de mayo de 1969, Pablo VI, por la Constitución Apostólica Sacra Ritum Congregatio, sustituyó la antigua Congregación de Ritos por 2 nuevas congregaciones, denominadas una para la causa de los santos y la otra para el culto divino, heredando esta última las competencias del antiguo dicasterio y absorbiendo al concilio. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino era el cardenal Gut, el secretario, el instrumento oculto y misterioso de esta reforma, Aníbal Bunini, padre de la nueva misa y sepulturero de la misa católica. Los católicos fieles reaccionaron, y el 3 de septiembre de 1969, los cardenales Ottaviani y Bacci escribieron a Pablo VI su célebre carta abierta, presentando a Pablo VI el breve examen crítico del Novus Ordo Missae. Todo esto es historia, lo iremos viendo después más adelante, en nuevos especiales. Desenmascarado por esta carta abierta, el padre Bunini anunció el 18 de noviembre una nueva redacción de la Institutio Generalis, palabras de él, para una mejor comprensión pastoral y catequística. Dicha nueva redacción sigue siendo tan mala como la primera y deja sin modificaciones el rito mismo. Se cambia en parte el plano, pero la construcción se hace en base al primitivo plan. Por su lado, el 19 y el 29 de noviembre, Pablo VI se esforzó por tranquilizar a los fieles. Ya el 20 de octubre, la Congregación para el Culto Divino había publicado la instrucción de Constitutione Missale Romanum gradatim ad effectum deducenda, por la cual la introducción del Novus Ordo Missae era diferida al 28 de noviembre de 1971, y se dejaba a las conferencias episcopales la libertad de fijar una fecha ulterior. Se sabe que varios episcopados europeos aprovecharon esta ocasión para declarar prohibida la misa tradicional. Y Pablo VI declarará lo mismo en el consistorio de mayo de 1976. Esta nueva misa bastarda es como la síntesis de todos los errores y desviaciones del movimiento litúrgico. Desenmascarados por San Pío X, los modernistas comprendieron
que no podían penetrar en la Iglesia por la teología, por una exposición de sus doctrinas, y utilizaron pues la praxis marxista, entendiendo que la liturgia podía volverse modernista por la acción sagrada por excelencia, que es la liturgia. La revolución utiliza siempre las fuerzas vivas de un organismo, las copa poco a poco y finalmente las hace servir para la destrucción del cuerpo a abatir. El movimiento litúrgico de Don Guéranger y de San Pío X y de los monasterios benedictinos, al menos en sus comienzos, fue una fuerza considerable en la Iglesia, un medio prodigioso de rejuvenecimiento espiritual, que, por otra parte, produjo buenos frutos. El movimiento litúrgico era el instrumento ideal que la revolución modernista debía copar y utilizar. Y les fue fácil a todos los revolucionarios esconderse en el interior de esa gran carcasa. Ya no había un San Pío X para descubrir esa forma particularmente sutil de modernismo práctico. Los otros píos no estuvieron a la altura de los acontecimientos. Fue así como desde 1920, y sobre todo durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento litúrgico se convirtió en la cloaca colectora de todas las herejías. Don Baudouin le dio primero una primacía excesiva al aspecto pedagógico y apostólico de la liturgia, concibió luego la idea de hacerla servir al movimiento ecuménico, al cual se dedicó con cuerpo y alma. Don Parge unió el movimiento a la renovación bíblica. Don Cassel lo hizo el vehículo de un arqueologismo furioso y de una concepción muy personal del misterio cristiano. Esos primeros revolucionarios fueron ampliamente superados por la generación de los neoliturgos de los diversos centros de pastoral litúrgica. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento se había convertido en una fuerza que ya nada detendría. Protegidos en las altas esferas por eminentes prelados, los neoliturgos coparon poco a poco la Comisión de Reforma de la Liturgia, fundada por Pío XII, e influenciaron las reformas elaboradas por esta comisión tanto al final del pontificado de Pío XII como al comienzo del de Juan XXIII. Ya dueños de la comisión preconciliar de liturgia, los neoliturgos hicieron aceptar a los padres del concilio un documento contradictorio y lleno de ambigüedades, la Constitución Sacrosanctum Concilium. Pablo VI, el cardenal Lercaro y el padre Bonini, ellos mismos miembros muy activos del movimiento litúrgico italiano, dirigieron los trabajos del Concilium que desembocaron en la promulgación de la nueva misa. Este nuevo rito toma por cuenta suya todos los errores emitidos desde el comienzo de las desviaciones del movimiento. Este rito es ecuménico, arqueológico, comunitario, democrático, casi totalmente desacralizado. También se hace eco de las desviaciones teológicas modernistas y protestantes, atenuación del sentido de la presencia real, disminución del sacerdocio ministerial, del carácter sacrificial y sobre todo propiciatorio de la misa. La Sagrada Eucaristía se transforma en él en un ágape comunitario en lugar de la renovación del sacrificio de la cruz. Por este nuevo rito, los modernistas y los revolucionarios de toda especie quieren transformar la fe de los fieles. Fue Monseñor Dyer, arzobispo de Birmingham, quien lo confesaba ya el 23 de octubre de 1967 en una conferencia de prensa. Decía, la reforma litúrgica es, en un sentido muy profundo, la clave del ayornamiento. No se equivoquen en esto, es ahí donde comienza la revolución. Ya en 1965, Pablo VI no había ocultado sus intenciones a los fieles. En su discurso del 13 de enero de ese año 1965 dijo: «Vosotros probáis con eso que comprendéis
cómo la nueva pedagogía religiosa que la presente renovación litúrgica quiere instaurar se inserta para tomar el lugar del motor central en el gran movimiento inscrito en los principios constitucionales de la Iglesia de Dios. Así pues, esto es seguro. La revolución y el modernismo han penetrado en la ciudad de Dios a través de la liturgia. Revolución y modernismo han penetrado en la ciudad de Dios a través de la liturgia. El movimiento litúrgico fue el caballo de Troya, por medio del cual los discípulos de Loisy, el gran modernista de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, han ocupado la Iglesia. He aquí la gravedad de la revolución litúrgica y la perversidad de este nuevo rito de la misa, expresión y símbolo de la herejía antilitúrgica de los tiempos modernos. Todo verdadero católico debe prestar su indefectible apoyo a la liturgia católica romana, así como su íntegra fidelidad a los principios del verdadero movimiento litúrgico. Una vez estudiados los antecedentes remotos y próximos de la misa bastarda, estamos ahora en condiciones de emprender el estudio general y particular de esta. Es lo que haremos, Dios mediante, en próximos especiales. Gracias por seguirnos hasta aquí y los esperamos para iniciar entonces el estudio de la misa bastarda.